Bienvenidos al Viejo Oviedo. Hoy toca hacer la previa para el periodismo deportivo español más importante de la historia del Oviedo. Ha sido espectacular la cobertura que le han hecho al Oviedo para simplemente hablar del Real Madrid. Gracias, es espectacular, muchas gracias. Yo cada vez me sorprendo un poquito más, bueno, no sé si más o menos, de cómo funcionamos. Vamos a hablar del Oviedo, un equipo que lleva 24 años fuera de primera, y le preguntamos por el Real Madrid. Aunque vaya a jugar, está muy bien, pero oye, igual hay que saber también un poquito sobre el Real Oviedo, cómo están. Oye, ¿lo queréis para la previa del Real Madrid? También hay gente del Real Oviedo, no es todo Madrid-Barça, gracias. Pero bueno, vamos con ello, en algo que evidentemente pasaría cuando estés en primera. El Oviedo solo existe, y los otros 17 equipos de primera división, excepto para casos contados, solo existen tanto en cuanto jueguen contra Madrid o Barça. O Atlético, sí, eso. Entonces, bueno, complicado. Yendo con la previa, llevo 10 minutos o 15 o 20 grabando sin audio. Ha sido una experiencia fantástica. Y bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a redondar para mí un poquito más en lo que he hablado. Tenéis, si queréis hacer una previa o para que sepáis, tenéis mi Substack, una newsletter, donde podéis leerme, hablo sobre el Oviedo. Es absolutamente gratis, no tenéis que pagar nada, si queréis sí, pero no es para nada necesario. En el primer comentario que está fijado tenéis un enlace a mis redes y ahí tendréis el Substack de Adrián Bernardet, que pues, casualmente soy yo. Y ahí pues hablo sobre el Oviedo, he hecho una breve sobre el Real Madrid, hablando un poco sobre los 3 niveles que debería pasar el Real Oviedo para llegar a ganar al Real Madrid. Así que bueno, una vez hecha la promo, vamos con ello. De cara a toda la gente que venga, si viene gente que no es del canal, porque siendo en Madrid pues puede pasar, mi duda principal y pregunta que os hago es: cuando viajáis con el equipo, si viajáis con el equipo, ¿qué hacéis? ¿Vais a restaurantes? ¿Vais a bares? ¿Lleváis vuestra comida? Esa es mi única duda, mi única pregunta, que me encantaría que respondierais abajo para una cosita que estoy preparando. Entonces me gustaría saberlo. Ahí abajo os leo y os pregunto un poco más. Se agradece, por supuesto, toda participación. Yendo ya a la previa, vamos con el Real Madrid. Empezamos con ellos. Vamos a ver ahora un ratito los posibles 11 que yo he marcado por lo que he ido viendo y también un poco lo que a mí me parece, propia, por supuesto. Y en el Real Madrid quiero remarcar 2 cosas. Y las 2 están casualmente en la parte defensiva. Hablamos primero de la parte negativa para el Madrid, entre comillas, que sería Trent Alexander-Arnold. Creo que es la parte donde el Oviedo puede hacer más daño. Sector izquierdo del ataque oviedista, por supuesto. Zona de Elías Chaira, en principio. Seguramente será el que juegue, pero por si acaso. Y es donde yo creo que el Oviedo puede hacer más cositas. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque me parece muy complicado que en tiempo récord Xabi Alonso consiga amoldar el equipo a lo que muy pocas veces consigue Jürgen Klopp, que es que Trent Alexander-Arnold es un muy buen defensor en el 1 contra 1, cuerpo a cuerpo, pero es un terrible defensor de área. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, una jugada que va por el lado contrario, una jugada donde el balón no está por su zona, donde sea, tiene su marcaje. Trent Alexander-Arnold se pierde por completo, no sigue la jugada, no siente el defender, no lo siente, no siente que eso sea suyo y se pierde. Hay jugadas en las que podemos ver visualmente: final de la Champions contra el Real Madrid, la segunda final, la jugada en la que Vinicius marca gol. Es una jugada donde él no llega, pero él tampoco siente que tenga que llegar, no hace su mejor esfuerzo para llegar y se queda corto. Pues una entre tantas, ¿vale? El año pasado contra el Manchester United empieza a trotar, en vez de marcar su zona, empieza a trotar en la zona, así un poco bailando. No siente el defender, no lo siente. Pero sin embargo es un muy buen defensor 1 contra 1. No es top, pero sí es bueno. Ahí sí tiene buenos datos respecto a su defensa. Y es un buen jugador. Pero me parece muy complicado que alguien que realmente muy poca gente o muy pocas temporadas ha conseguido, muy pocos entrenadores han conseguido que Trent Alexander-Arnold no lo sienta, porque no creo que con Trent tengas que hacer que sienta el defender. Creo que es un enfoque erróneo. Para mí lo que tienes que hacer es que el equipo consiga no sentir, digamos, que Trent Alexander-Arnold está apartado o que no está concentrado. Porque todo lo que él te aporta alrededor de con balón, creo que merece la pena. Realmente creo que merece la pena. Me parece uno de los mejores jugadores del mundo. Y posiblemente
es el mejor lateral derecho del mundo. Por calidad, por peso, por libra a libra, es el mejor lateral derecho que hay. De verdad, es increíble. Pero su parte negativa, si no está bien trabajada, que creo que no lo estará en el Real Madrid, pues puede ser un boquete. Y evidentemente ese boquete hace que baje mucho. Por calidad es el mejor, pero bueno, pues luego sus cosas pues se le va un poco. Ningún jugador es perfecto, ningún jugador tiene su hueco, su totalidad completa, su rombo está fantástico y llega a todos los picos de las estadísticas de forma, y Trent Alexander-Arnold no es diferente. El punto positivo y que más tiene que mirar el Oviedo es, enfocándolo hacia el Oviedo, su presión, enfocándolo hacia el Real Madrid, es Dinghausen. Y me parece que con un nombre os vale. Dinghausen, su rango de pase es absolutamente maravilloso. Su capacidad de pase y su inteligencia en la gestión del juego es increíble. Pero no solo con eso te va a romper la presión. Simplemente con una conducción y usando su cuerpo te va a llevar. Y ahí creo que para mí yo usaría a Fede Viñas para esa presión, porque creo que el Oviedo necesita y debería colocar su grosso en centro del campo propio, ¿vale? Su campo, en la mitad del campo, pero hacia su propio campo. No creo que haya que hacer una presión suicida porque sería ridículo. No va a funcionar. Los jugadores no están acostumbrados a eso, tampoco a la intensidad. Y creo que es ridículo montarse en un Marcelo Bielsa para ganar al Real Madrid. No hace falta. Para esto, yo creo que el Oviedo tiene que ir, sí, más o menos un par a par, 1-1, pero un poco más flexible. Evidentemente, el Oviedo juega con una especie de 4-2-3-1, 4-3-3, dependiendo un poquito de las alturas de Illich y en este caso de Dendoncker, o de Sivo, pero creo que será de Dendoncker. Entonces me imagino un poco eso. No obstante, Dendoncker ha sido un jugador que generalmente ha jugado en dobles pivotes. Generalmente. Yo creo que, bueno, pues el Oviedo ahora con Dendoncker, que creo que será el que juegue, será el que maneje un poco con Sivo para ocupar esa zona de ataque que ocupará seguramente Arda Güler, Fede Valverde, me parece a mí. Salida del Real Madrid seguro va a ser de 3, Hausen, Tchouaméni y Eder Militao, veremos dónde se coloca cada uno, pero ahí está. Y ahí, para mí, entra Hassan. O una buena maniobra con Luka Illich o entra Hassan. Hassan para atrás no va a ir, ya lo sabemos, le cuesta mucho ir para atrás, otro jugador que no lo siente, tampoco creo que sea necesario que sienta a defender, simplemente con que siga un poquito su lateral es suficiente. En este caso Álvaro Carreras, su lateral. Ofensivamente creo que Hassan puede hacer mucho daño, si vemos un buen Hassan, quién lo sabe, si vemos un buen Hassan, pero ahí está, para mí esa está la diferencia con Álvaro Carreras. Creo que es un jugador que es más completo, digamos, tiene un bloque más duro, no es tan bueno en ataque ni tan bueno en defensa, pero se maneja bien. Ahí el tema con Hassan, lo pesado que sea, para mí. Por supuesto, ahí está el punto positivo de Hassan. Va a tener muy poquitas ayudas. Álvaro Carreras. Y ahí entra Nacho Vidal. Vinicius no va a ayudar. Veremos cómo digamos, inspirado está en Arda Güler o Fede Valverde, el que juegue por izquierda, o Tchouaméni, no sé, veremos. El mediocentro o mediocampista que juegue por izquierda, porque Vinicius no va a hacer la defensa, y menos va a perseguir a Nacho Vidal. ¿Quién es? ¿Qué va a hacer? No lo va a perseguir, no creo que lo persiga, pero sí creo que va a ser la presión. Al menos la presión que vimos contra el Tirol. La de Osasuna, sigo creyendo que Madrid intenta presionar más de lo que puede todavía. Sí ves un cambio en el Real Madrid respecto a la temporada pasada, respecto a sus presiones, y ya no la presión, sino sus actitudes respecto a sin balón. Creo que ahí sí sigue cambiando y cada vez se va enfocando más en estar cómodo, pero de verdad que es la forma en la que el Oviedo puede sangrar un poquito más. Buen movimiento de balón, buenas salidas. Creo que Sivo tiene que alejarse un poquito del centro del campo, igual que baje Illich, y que Sivo pueda ganar un poco una segunda jugada de Viñas o de Rondón. Me parece que era lo mejor, alejar a Sivo del centro de la salida de balón, tanto de cara como de espaldas, porque ahí si Fede o Tchouaméni le presionan, Sivo va a ser un boquete importante, y es algo que evidentemente no buscamos, ¿vale? No lo buscamos. Pero, oye, a ver qué pasa. Yo no creo que Paunovic
esté pensando en alejar demasiado a Sibo, pero para mí la mejor idea será un poco lo que se hizo con Casemiro en la época de Zidane, que es en salida Casemiro, a pesar de que tenga un buen pie, alejarlo, que baje Luka, que la baje Luka Modric, que baje Kroos, pero Casemiro que se aleje un poco de salida, porque en cuanto me presionen, Casemiro no tiene esa capacidad y esa calidad para hacerlo, y Sibo no la tiene. Pero, oye, igual llegando a 3/4 para un segundo balón, pues creo que el equipo pueda sentirlo y hacerlo un poco más de bien, sobre todo porque el Oviedo puede tener buen pie en salida. Dendoncker, Luka Ilić bajando un poco a girarse, que es rápido, que es veloz, en espacio corto, en los pies. Oye, ahí puede ser. Y para mí esa es otra de las claves, ¿vale? Os decía, primera clave para mí, Trent Alexander-Arnold, para atacarle, y sobre todo para Ilias Chaira, lo inteligente que es en cuanto a ocupar espacios, me parece que va a hacerlo muy bien, y sobre todo Rangin. En esa zona estará más Tantuono, a ver qué pasa, ver qué tipo de jugador es desde inicio, porque sí hemos visto que para 20 minutos, oye, es un tío que se esfuerza, que recoge, que va hacia atrás, vale, a una hora, a 90 minutos, ¿qué tal es? Bueno, veremos. Y luego, por supuesto, os decía ese centro del campo bueno, Tinghausen, el centro del campo, ver cómo se coloca, y por supuesto las vueltas de Vinicius con Nacho Vidal y persecuciones a Nacho Vidal. Eso va a ser lo más interesante, por ver cómo siente este Real Madrid las presiones y las actitudes que tenga. Vamos a ir a los 11, venga, os los pongo ya. Por aquí lo tenemos, vamos a ir con el del Real Madrid primero. Ahí tenemos a Thibaut Courtois en portería, seguramente Hausen y Militao, en derecha Trent Alexander-Arnold. No sé hasta qué punto está bien Carvajal para mí. Yo creo que es el que acabará jugando en el Madrid a final de temporada, pero bueno, veremos. Álvaro Carreras, en el medio Tchouaméni, Arda Güler y Fede Valverde, me parece poca duda. Vinicius, Kylian Mbappé y Mastantuono. A ver cómo se colocan estos tres. Ahora ya tienes un extremo izquierdo en izquierda, un punta en la punta, entre comillas, y un extremo derecha en derecha. Vale, a partir de aquí, a ver qué hace el Real Madrid, que no es lo mejor. Y por supuesto, este Mastantuono Trent va a ser curioso cómo se puedan juntar. Yendo a el Oviedo, ahí veis, Aaron Escandel, Dani Calvo, David Costas. No me creo aún a Bailly de central todavía. Creo que vamos a esperar un poco a verle, pero bueno. Regime Malasan izquierda, Nacho Vidal derecha. En el medio, Dendoncker, creo que es el que pueda debutar de inicio. Cuasi Sibo, Ilias Chaira por izquierda, Luka Ilić en medio, Haitham Hassan y en punta Salomón Rondón. Yo creo que será el elegido, porque me parecería raro que de repente de un día para otro lo quitara a pesar de que falle un penalti. Eso no se gestiona así. No. En el fútbol profesional no gestionan así de raro, y menos un jugador como Salomón Rondón, que seguro que tiene ascendencia en el vestuario, a pesar de que llegue nuevo. Al final es un jugador que ha viajado por todos los sitios, tiene una pila de años, ha jugado Champions, y la mitad de estos jugadores parece que ninguno, salvo Cazorla y Dendoncker. No recuerdo si llegó a jugar Champions, seguro que Europa League, acabo haciendo, así que me lo puedo imaginar. Estos son los 11, ahí tenéis, por supuesto, abajo en comentarios os leo los vuestros. Y ahora vamos a escuchar, antes de irnos, la rueda de prensa de Veljko Paunovic. La de Xabi Alonso no, porque bueno, hay poquito de lo que hablar respecto a Oviedo. Venga, y ahora de cara a la rueda de prensa vamos a escuchar aquí a Veljko, vamos a escuchar unos 4 cortecitos, y el primero va a hablar sobre los fichajes, ¿vale? Si están listos para jugar, yo doy por hecho que Dendoncker sí, por necesidades evidentes de guión, pero Bailly, Brécalo, ¿están preparados? Lo escuchamos. Tendremos que ir combinando y rellenando un poco el aspecto físico de la gente que está disponible para mañana, pero no creemos que pueden dar el rendimiento máximo durante los 90 minutos. Por lo tanto, los cambios van a ser muy importantes, y la combinación de eso creo que nos va a dar mejor rendimiento. Todos están disponibles en ese aspecto, y vamos a estar muy pendientes de cómo va progresando su estado físico durante el partido. Bueno, veremos a ver cuántos acaban entrando. Yo creo que al menos Dendoncker sí que jugará de inicio. No creo que Brécalo entre de suplente, creo que no va a debutar. Y Bailly me puedo imaginar que sí que llegue a debutar. Pero últimos minutos, depende cómo vaya el partido. No lo sé, igual para última hora. Veremos cómo está Luengo, si pasa algo.
pero en principio creo que Dendoncker seguro, Brécalo muy complicado, y ahí sí me puedo imaginar a Belli. El siguiente me parece un poco más sentimental, ¿no? ¿Qué significa jugar contra el Real Madrid? Yo empezaría por lo que significa el partido de mañana para todos aquí. Es una fiesta de fútbol. Después de 24 años, por fin vuelve el fútbol de primera a Oviedo, y nada más contra un gran rival. Por lo tanto, nosotros también como equipo queremos contribuir a esa fiesta de fútbol con nuestro fútbol, con una demostración de un equipo que juega bien, que sabe defender y que va a competir con todo lo que tenemos, y con la unión con nuestra afición, que mañana esperamos se lleno, vamos a estar mucho más fuertes. Partido importante, partido muy importante, y no por el rival, sino por lo que significa jugar contra el Madrid, no por el Real Madrid en sí, sino por lo que es que el Real Oviedo juegue en primera división, en el Carlos Tartiere, contra el Real Madrid. Sobre todo con esa historia del año del descenso, que vamos a escuchar ahora. Además, también le preguntan a Belsko por ello. Vamos a escuchar ahora, como os digo, si Belsko, ese recuerdo que tiene sobre el partido, aciago partido de 2001. Distinto el partido, el rival es distinto, tiene otras armas, y nosotros, como dije, también tenemos gente nueva que vamos a ir acoplando a nuestra idea de juego, y cuanto antes esto surja, que nos va a ayudar mucho más para que tengamos una mejoría, que es lo que estamos buscando, dentro del contexto de que nosotros vamos a competir mañana a muerte. Y ya para cerrar la cuarta parte de esta rueda de prensa, no están ordenadas como fue, sino un poco lo que me parece a mí de importancia, orden de importancia, ya el apartado más táctico. ¿Cómo le ayuda o no a Belsko Paunovic o cualquier entrenador, al menos en este caso a Belsko, el partido anterior u otros partidos respecto a entender al equipo contra el que se enfrenta? Escuchamos. Partido contra el Madrid. Bueno, prefiero olvidarme, pero sí me ha recordado ahora mucha gente, y Laura justo yendo para acá. Bueno, a ver si esta vez la pelotita entra a favor nuestro. Aquel día fallamos muchas oportunidades. Creo que yo tuve un par de ellas, un alarguero. Así que, pero bueno, es el pasado y es un recuerdo para nosotros. Estos chicos tienen que vivir de un nuevo recuerdo, que mañana es una gran oportunidad de crearlo y que sea positivo y recordado para siempre, si puede ser. Ahí está, veremos cómo lo afronta, cómo lo educa, cómo lo enseña, pero al final diferentes rivales, diferentes situaciones, los jugadores no están iguales un día que otro, bueno, complicado, ¿no? Pero por lo menos sí nos sirve, al menos eso creo yo, para encontrar ciertas carencias, falencias o cosas que, ojo, hay que tener cuidado con ellas porque te la pueden hacer. Oye, eso sí que sirve. No puedes cogerlo todo, pero una pequeña parte sí que te sirve. Y chicos, hasta aquí el Viejo Oviedo. Esto ha sido la previa del Madrid. Imagino que la estaréis viendo, o al menos habrá salido sobre las 5 de la tarde, más o menos del sábado. Así que nada, ya mañana veremos el partido, y el lunes a las 10 de la mañana analizamos lo que fue este partido. Y a las 2 de la tarde tenéis el post partido en el Substack, que recuerdo que, primer comentario fijado, podéis suscribiros a mi Substack totalmente gratis para estar al día de los análisis del Real Oviedo. Chao, chao.